Bienvenidos a un nuevo webinar organizado por el Departamento de Economía, Ingeniería Comercial y Comercio Internacional, esta vez conmemorando un homenaje al aniversario de la Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas, con la cual nosotros les presentamos ahora una conferencia virtual con las perspectivas de la economía boliviana a corto, mediano y largo plazo, para lo cual voy a ceder la palabra a José Casal. Por favor, ingeniero, adelante. Gracias, ingeniero Botello, saludando en primera instancia a las autoridades de nuestra alma mater, saludando al director de la carrera de Economía, Ingeniería Comercial y Comercio Internacional, magíster licenciado Pedro Feraudi González, saludando al presidente del Colegio de Economistas de Oruro, licenciado Luis Alberto Molina Lizarazu, y en el marco del 82º aniversario de creación de la gloriosa Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas, el Departamento de Economía, Ingeniería Comercial y Comercio Internacional desarrolla la conferencia virtual Perspectivas de la Economía Boliviana a corto, mediano y largo plazo, con la eminente exposición del PhD Iván Omar Velázquez Castellanos, economista de profesión. En primera instancia, queremos solicitar al director de nuestra carrera pueda brindar las palabras de bienvenida e inauguración de esta presente jornada académica virtual, dar la bienvenida de igual manera al plantel docente y estudiantil que forma parte de esta importante sesión académica y de formación profesional. Licenciado Feraudi, buenos días, el micrófono es todo suyo. Licenciado. Solicitamos a nuestro director de carrera pueda habilitar el micrófono, por favor. Ahora sí le copiamos, licenciado. Hola, ¿me escuchan? Ya lo escuchamos, licenciado, adelante. Bien, muchas gracias. En principio quiero felicitar y también agradecer la organización de este seminario taller. Quiero en principio dirigirme al licenciado Luis Molina. Muchas gracias por el contacto con el licenciado Iván. También a Omar y José, que son básicamente quienes conducen este programa. Y particularmente agradecer al licenciado Iván Velázquez por aceptar su participación en este nuestro aniversario. Estamos cumpliendo 82 años de vida institucional. La Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas se fundó con la carrera de Economía y la carrera de Contaduría Pública. Y en ese sentido también estamos, junto con la carrera de Contaduría Pública, estamos también de aniversario en este en el 24 de octubre. Por eso es que se está iniciando este ciclo de conferencias a partir de cada una de las carreras y con seguridad esta invitación que le hemos hecho llegar al licenciado Iván Velázquez va a ser de mucho provecho, especialmente para nuestros docentes, pero también para nuestros estudiantes, quienes son los más interesados en escuchar estas exposiciones. En ese entendido, yo quiero hacerle llegar al licenciado Iván, primero mis agradecimientos y luego, lógicamente, darle la bienvenida a esta nuestra institución y, lógicamente, que nuestros docentes y estudiantes lo conozcan. Muchas gracias por su participación, licenciado Iván, y gracias a todos ustedes y fundamentalmente a los estudiantes, quienes son los beneficiados con esta magnífica disertación que va a realizar el licenciado Iván. Muchas gracias y bienvenido, licenciado Iván Velázquez. Gracias. Esas son las palabras del licenciado Pedro Feraudi, director de la carrera de Economía, Ingeniería Comercial y Comercio Internacional. A continuación, presentamos a nuestro eminente expositor, el doctor PhD Iván Omar Velázquez Castellanos, economista de profesión, doctor en Economía por la Universidad de Bonn, Alemania. Actualmente se desempeña como coordinador del programa para Bolivia de la Konrad Adenauer Stirling Kaas. Fue investigador y PhD Fellow del Centro de Investigación de Desarrollo de la Universidad Bonn de 2005 a 2007. Nos presenta la conferencia virtual
perspectiva de la economía boliviana a corto, mediano y largo plazo. Doctor, bienvenido, muy buenos días. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Quiero agradecer al Colegio de Economistas en la persona de el licenciado Luis Alberto Molina, también a la carrera de Economía en la persona del licenciado Pedro Feraudi. Muchas gracias y felicitaciones en este 82 aniversario de la carrera. Yo creo que en Bolivia tenemos que tratar de unirnos, básicamente la comunidad académica, para poder tratar de debatir los problemas que nos aquejan. Hace un par de años estuve en Oruro y en la Cámara de Comercio presenté un libro que se llama Un siglo de economía en Bolivia. Hubiera querido tenerlos de contacto para que me puedan acompañar. Pero como en cada cumpleaños se llega con regalo, quiero que por favor Luis o usted, licenciado Pedro, me ayuden. Envíenme una lista de los participantes de hoy día con sus direcciones de domicilio. Yo les voy a enviar una de mis publicaciones a sus domicilios por courier, pero quiero que por favor cada una de las personas que están en este evento el día de hoy compartan sus domicilios y su nombre completo y van a recibir una de mis publicaciones de manera gratuita, eso como regalo en el 82 aniversario de la carrera de Economía. Muchísimas gracias, licenciado. Voy a tratar de hacer un análisis. Bueno, mis exposiciones siempre duran 20 minutos. La Universidad de Harvard establece que más allá de los 20 minutos ya nadie atiende y pierde concentración. Entonces voy a compartir esta presentación. La miran, ¿no? Ok. Estamos en un momento importante. Y yo creo que la comunidad académica necesita en este momento tratar de debatir el patrón de desarrollo de nuestro país hacia los siguientes años. Oruro ha tenido una cualidad minera por varios años, presta servicios, recibe productos de importación que llegan de contrabando, etcétera. Pero deberíamos ponernos a pensar los orureños efectivamente, ¿cuál va a ser el cambio en el patrón económico para el departamento? O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer en perspectiva para las siguientes décadas o para los 200 años de nacimiento de la República, que es el 2025? Entonces, ese es un momento inicial especial para poder entender la Bolivia de hoy. Y una de las cosas que vamos a ver en esta exposición va a ser la salud de la economía boliviana. Vamos a hacer una mirada crítica al futuro y qué es lo que va a poder pasar. Una de las cosas que se rescata y resalta casi siempre es que depende básicamente la economía de condiciones externas. Estamos en esta fase de caída del ciclo económico. Una de las características es que hay una desaceleración de la economía y es importante cambiar ese patrón de desarrollo. Y una de las cosas que ha marcado a la economía nacional es que hemos estado supeditada a los precios externos y básicamente nuestra cualidad en términos de exportaciones ha sido básicamente minería e hidrocarburos. Por 250 años hemos explotado la plata en la colonia, por aproximadamente 85 años, desde el 1900 a 1985 el estaño, y en los últimos 14 años, por una década, hemos exportado gas. Entonces, nuestra canasta de exportables básicamente se centra en 3 productos de exportación a lo largo de la historia económica del país. Eso es negativo, definitivamente, y tenemos que cambiar ese patrón de manera urgente. Dependemos de los precios y la misma historia se está contando por décadas. Dependemos de los precios, solamente nos dedicamos a exportar materias primas, pero no hay un cambio real y cualitativo de lo que Bolivia exporta, del patrón de desarrollo. Y tenemos que tratar de ver, la agroindustria es importante, el sector agricultura es importante, otros sectores que puedan dar de comer al país,
porque básicamente el ciclo del gas, como el ciclo del estaño terminó en 1985, el ciclo del gas nos va a dar de comer algunos lustros más, pero sin prospección ni exploración, tanto en el tema minero como también en el tema hidrocarburífero, no vamos a hacer mucho. Y si esperamos que el litio sea el siguiente proyecto de exportación, básicamente el proyecto del litio es un proyecto de largo plazo. Entonces tenemos que tener en cuenta que hay que cambiar el patrón de desarrollo. Y una de las cosas que vemos también, los precios de los commodities han sido importantes en el desempeño económico. Sí, aquí no ha habido ningún modelo económico, no ha habido algún modelo que haya incidido en eso, nada. Simplemente hemos visto que los precios del petróleo han aumentado, pari passu ha aumentado el precio del gas y como estamos exportando gas tanto al Brasil como a la Argentina, producto de esa exportación de gas, hemos obtenido ingresos en época de bonanza. Eso mantener absolutamente claro. Para las personas que dicen que ha habido nacionalización, simplemente hagan un inventario de las empresas que estaban antes de la nacionalización trabajando. Después de la nacionalización, exactamente las mismas empresas continúan trabajando en el país. Entonces, lo que se ha hecho simplemente ha sido una renegociación y readecuación de contratos. Por otro lado, la bonanza no ha sido producto de ningún modelo y simplemente han aumentado los precios del gas, estaba en el contrato de venta de gas al Brasil, cualquier incremento del precio del petróleo incrementaban el precio del gas pari passu y de los $3 que se negoció el precio del contrato de venta de gas, subió a $150 el barril de petróleo. Entonces, una consecuencia del precio de ese incremento de precio es los ingresos extraordinarios que hemos visto. Y el 2006 Bolivia se sacó la lotería, se sacó el gordo y ha tenido ingresos por todo ese periodo. Los ha despilfarrado, los ha gastado, ha incrementado deuda externa, correcto. Eso es lo que hemos hecho y eso es lo que ha pasado a lo largo de todas las bonanzas que hemos visto a lo largo de la historia económica. Hemos tenido bonanzas con Ismael Montes en el 1900, entre el 1900 al 1920, bonanza de estaño, bonanza del caucho y también la hemos despilfarrado y nos hemos endeudado. Después del 52 con Víctor Paz Estenssoro también hemos tenido una bonanza. La hemos despilfarrado y nos hemos endeudado también. En la época del dictador Banzer, entre el 74 y el 78, hemos tenido bonanza, la hemos despilfarrado y nos hemos endeudado. En la era de Evo Morales, del 2006 para adelante, hemos tenido bonanza, la hemos despilfarrado y nos hemos endeudado. Entonces, un patrón para el caso de Bolivia económico que nos muestra la historia económica de Bolivia es en bonanza nos endeudamos más y despilfarramos los recursos. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Pasó con Morales, pasó con Banzer, pasó con Paz, pasó con Montes. Y eso lo demuestra la historia económica de nuestro país. Otro elemento también que es importante ver para el caso de la economía nacional, crisis, es algo que marca las decisiones económicas de este país. Ayer hemos ido a elecciones, pero hemos vivido una crisis política, continúa esa crisis política, tenemos también crisis económica, ha caído el precio del gas, se está desacelerando la economía, la crisis va a continuar. Entonces, para el caso de Bolivia, las crisis son temporales, recuperamos y vuelve a caer la economía, porque básicamente dependemos de materias primas. Entonces, una de las cosas que el economista y las políticas públicas que están asociadas a eso tiene que ser la que está relacionada a manejar eficientemente las crisis. Ahora, si bien Arce de alguna manera ha manejado en bonanza mucho dinero y ha sido fácil administrar la economía, su verdadero examen es a partir del momento que tome la presidencia para adelante, porque es bien cómodo administrar una economía cuando tenemos ingresos extraordinarios. Cuando hay mucha plata en la casa, es fácil gastar, es fácil distribuir en productos, se despilfarra, se gasta. Pero el verdadero examen para el economista es en la escasez.
Entonces, como ya no van a haber los recursos extraordinarios, ya no va a haber la bonanza, entonces va a ser el examen en el que Arce va a estar inmerso y va a depender de las decisiones de política pública para que se encaminen al país. Entonces, una de las cosas que tienen que ver, señores, ustedes, es que la economía se está desacelerando. Y básicamente en bonanza estábamos yendo a 200 kilómetros por hora y ahora estamos a 20 kilómetros por hora. Entonces, se está desacelerando la economía porque los precios del petróleo han caído, Brasil ya quiere comprarnos menos gas, la Argentina no nos paga, entonces lo que está pasando es que estamos obteniendo menos ingresos. Y en toda la época de bonanza no le hemos dado mucha importancia al sector privado, lo hemos aislado, hemos roto acuerdos de integración, ya no exportábamos los mismos productos no tradicionales que exportábamos antes. Entonces, aquí el tema también es cuál es la cartera de exportaciones no tradicionales que tenemos para adelante. Y el otro tema a discutir bien importante es el tipo de cambio. Ustedes saben por definición, y en Kinder lo hemos visto, que básicamente el tipo de cambio de las características fijas que la tenemos ahora favorece las importaciones fundamentalmente de contrabando y penaliza y encarece nuestras exportaciones. Y es por eso que ustedes van a ver que ha habido una interesante actividad económica en Oruro, porque básicamente Oruro vive del contrabando y básicamente favorecido por ese tipo de cambio fijo que abarata las importaciones y encarece las exportaciones. Pero yo como orureño puedo decir, quiero eso para mi departamento. Yo debería establecer, y la Dirección de Carrera de Economía debería establecer un proyecto de investigación para ver cuáles son las perspectivas del departamento más allá de la minería y del contrabando. Entonces sería un proyecto importante para cambiar el patrón y el rumbo de la economía del departamento y recomendar políticas públicas para darle un viraje al departamento de Oruro. Otra de las cosas que ha sido importante es que la inversión básicamente ha sido inversión pública. Vean cómo la inversión pública ha ascendido y ha sido porque ha sido mucha plata, pero yo les aseguro que la inversión va a caer porque no hay plata. Y la inversión privada también ha sido decepcionante, también hay que decirlo. O sea, los privados temen invertir, son tibios, etcétera, porque tienen miedo también en un contexto en donde no hay las garantías para invertir, de que cualquier persona puede entrar a su empresa, se la puede tomar, pueden caer las inversiones. Entonces hay que generar lo que en economía se dice certidumbre. Hay que dar certeza a la gente y a los agentes económicos, reducir su incertidumbre. Aquí no se trata de solamente el sector privado o solamente el sector público va a intervenir en la economía. Ya no estamos en época de la Guerra Fría, ya no estamos en época en que las visiones de izquierda o de derecha son las que van a primar. Tienen que primar las visiones de centro, las políticas públicas que tomen en cuenta lo social y también tomen en cuenta las políticas que favorecen el mercado. Esas visiones que, no, tu posición es neoliberal, tu posición es populista o socialista. Ya debemos acabar con esa ideología que tanto daño le hace a la economía y tratar de pensar en políticas de centro. Otra de las cosas que hay que mencionar es que por ese mismo momento y motivo es que tenemos las tasas más bajas de América Latina con respecto a otros países en términos de inversión. Y una de las cosas que tenemos que ver también, ¿qué determina el aumento de los precios de exportación en Bolivia? ¿En qué sector? Vean el tema de los hidrocarburos. Hay picos altos porque el precio está elevado, pero ahora ya no más. El precio ha caído y no se va a recuperar a los niveles de la bonanza. Eso también tiene que estar claro. Y por el otro lado, también la minería ha sido altamente sensible a los precios. Vean, la minería. Ahí. Igual, los precios de la minería no son de los mejores. Entonces, ¿qué nos queda? El tema de las exportaciones no tradicionales, pero nos importa muy poco las exportaciones no tradicionales. Entonces, le destinamos muy poco a esa cartera de exportables que son menos sensibles a los precios y están básicamente en ese nivel. Entonces, tenemos que repensar y tenemos que nosotros, ¿cuál es el patrón de desarrollo para la economía nacional? Ustedes sabrán que el proyecto del gas
no ha sido un proyecto que ha nacido el 2006. Tienen que estar conscientes que ese proyecto se ha iniciado con un dictador, el dictador Banzer en los 70s. Banzer invitó al ministro de Energía del Brasil para establecer un acuerdo de complementación energética en los 70s. Después, en el 82, Hernán Siles Suazo refrendó ese acuerdo y básicamente para el gobierno de Víctor Paz, se continuó la negociación. Después de eso, el gobierno de Jaime Paz Zamora en los 90s, en el 92, contrató el crédito más importante para Bolivia para elaborar el gasoducto desde Bolivia hasta el centro de Sao Paulo, donde llega nuestro gas. Y después de eso, los neoliberales con Gonzalo Sánchez de Lozada elaboraron el contrato de gas más inteligente que se hizo en la historia y no se le da crédito. Y ese es el contrato de venta de gas que hasta el día de hoy se ha mantenido y ha sido elaborado por Herbert Müller y ha contado que cualquier incremento en la fórmula de cálculo del contrato, que cualquier incremento en el precio del petróleo se iba a incrementar pari passu el precio del gas y obviamente gracias a ese contrato que los neoliberales lo han hecho, hemos tenido grandes cantidades de ingreso que nos ha dado de comer por la última década, pero lo hemos despilfarrado y lo hemos gastado. Entonces, ¿cuál es la lección que tenemos aquí en esta temática de la historia económica? Una lección que podemos obtener. Que los proyectos de largo plazo que elabora la economía boliviana tienen que ser independientes al pensamiento político. Gobierno de Banzer, dictadura. Gobierno de Hernán Siles Suazo, de izquierda. Gobierno de Víctor Paz, de derecha. Gobierno de Jaime Paz Zamora, de izquierda. Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, de derecha. Gobierno de izquierda. Entonces, los proyectos económicos de largo plazo a los proyectos ideológicos. Han visto, este proyecto del gas ha sido país y nos han dado de comer por más de una década. Entonces, y en el caso del litio, no piensen, señores, que el litio es la salida. Estamos en pañales en ese proyecto. Y para el 2006, cuando esa administración gubernamental se sacó la lotería con el gas, básicamente lo que esa economía ha hecho es recibir un proyecto que fue trabajado por 40 años. Y eso es lo que nos muestra la historia económica. No me crean a mí y vean los datos de YPFB, de hidrocarburos, los datos de cómo fue el proyecto. Otra de las cosas que hay que ver también es que las exportaciones han aumentado 10 veces, pero en valor. Y eso es algo que hay que mencionar. ¿Por qué? Porque los precios internacionales están altos. Si exportamos un pan a 10 bolivianos y luego el precio del pan sube a 100 bolivianos, vamos a tener en valor que se ha disparado el precio del pan que estamos exportando. Pero no así se ha incrementado volumen. Y volumen significa productividad, cuando hacemos mayor volumen. Entonces, lo que está pasando en la economía nacional, de manera inercial, se está disparando el valor porque los precios internacionales aumentan y sí recibimos más plata. Pero a nivel interno, como Bolivia, somos ineficientes porque no tenemos la suficiente productividad para elaborar productos con valor agregado, porque nuestro volumen se mantiene constante. Entonces, un gran tema de debate aquí para Bolivia es la productividad. Si exportamos mayor y mejor volumen, podríamos mejorar productividad y eso tiene que ver con la calidad de las exportaciones. Y otro de los elementos también favorecidos de acuerdo a un tipo de cambio fijo en los últimos años, ha favorecido las importaciones y ha penalizado nuestras ventas de exportación. Ese tipo de cambio abarata las importaciones, pero encarece las exportaciones. Entonces, lo que hemos conseguido
de alguna manera. Vean de acá, si sumamos bienes intermedios y bienes de consumo, entonces acá básicamente todo este volumen de importaciones básicamente son importaciones de consumo, la gran mayoría contrabando. Entonces hay un estudio que dice que por cada dólar de gas recibido, 0,70 centavos de dólar se destina a un producto de contrabando. O sea, y eso es lo que vemos en los mercados en toda Bolivia, ¿no? La mayoría de los productos vienen del extranjero. Nuestras empresas públicas, nuestras empresas propias internas no pueden competir con los precios que vienen del contrabando, no pagan impuestos, etcétera. Entonces tenemos que tomar conciencia también que en ese cambio del patrón del desarrollo tenemos que privilegiar la diversificación. Entonces, hemos tenido gran bonanza, pero ya estamos en escenarios de déficits. Si vemos la balanza de pagos se compone en cuenta corriente y en cuenta capital. Y tenemos también los déficits comerciales, que son exportaciones menos importaciones, y en varios años ya estamos en estos escenarios de déficit. Es decir, que estamos gastando más plata de la que generamos por ingreso. Y no es este año solamente. Básicamente son los últimos 4 años en los que hemos registrado déficits, aun cuando estaba el señor Molares en la administración gubernamental. El ahorro también no los hemos gastado. Hemos generado reservas internacionales, pero por malas decisiones de destino de esos recursos, esas reservas que eran el ahorro también han caído. Y es algo que hay que tomar en cuenta. Entonces, aquí están básicamente de 0 para abajo, son todos los déficits registrados. 2015, 2016, 2017. Entonces, estamos yendo básicamente de esa manera y vean las reservas. Excelente, las reservas se han incrementado así, pero están cayendo. Entonces, ya hay un punto de inflexión. Y todo el ahorro generado básicamente está cayendo. ¿Cuáles son las perspectivas para adelante? Estamos en un entorno de Corona Times, coronavirus, y básicamente las economías mundiales se han desacelerado. No esperemos que mejoren las economías mundiales y tampoco la economía nacional va a reaccionar rápido. El gran tema aquí para Luis Arce, para los siguientes años, es reactivación. Y eso es lo que tiene que ver las medidas importantes de la reactivación. Y obviamente Luis Arce no va a tener el respaldo de todo el dinero que ha habido en bonanza, porque ahorita en la caja chica del país ya no hay plata. Y otra de las cosas que hay que ver, la caída de las reservas ha estado acompañada con deuda externa. Es decir, algo característico en todas las bonanzas, bonanza de Montes, bonanza de Víctor Paz, bonanza de Hugo Banzer Suárez, bonanza de Evo Morales. Hemos tenido mucha plata, pero al mismo tiempo la hemos despilfarrado y nos hemos endeudado. Es como si yo ganara un buen salario y el banco viene y me dice, préstate para comprarte un departamento. Me presto. Préstate para comprar un nuevo auto, me presto también. Y préstate para gastar, no sé, en viajes, en cosas de consumo, me presto también. De la misma manera que he tenido dinero, me he sobreendeudado y eso es lo que ha pasado a lo largo de la historia económica de Bolivia, el sobreendeudamiento, especialmente en ciclos de bonanza. Y eso hay que tenerlo presente también. Y una de las cosas que hay que mencionar, no hay modelo y que el ciclo de materias, no hay ningún modelo económico que se haya visto, no solamente lo digo yo, sino también 22 economistas que hemos elaborado el estudio Un siglo de economía en Bolivia, 1900-2015. El ciclo de materias primas ha tenido un efecto importante en el sector fiscal. Si tú tienes un producto de exportación y ese producto de exportación se dispara en las bolsas de valores externas, vas a recibir mucha plata. Y eso es lo que ha pasado con la economía nacional. La inversión pública ha aumentado, obviamente, porque había que
había que distribuir esos recursos y se los ha puesto. Básicamente, la inversión pública aumentó sustancialmente en el periodo de bonanza y de ahí han venido los despilfarros, ¿no? Tenemos muchas empresas públicas que son, la mayoría de ellas generan déficits. Hemos hecho empresas que no sirven básicamente para nada. Lácteos Bol competiría contra Delicia o contra las plantas industrializadoras de leche PIL. Definitivamente no, hay años luz de diferencia y los productos que ofrecen PIL y Delicia son productos de especialidad. Papel Bol, en un país donde básicamente todo el papel que ingresamos al país ingresa de contrabando desde el Brasil, difícilmente le vamos a ganar. Una planta de urea en el Chapare, donde las condiciones de humedad generan hongo para la urea y básicamente es un problema de localización de planta. No hemos hecho nuestro trabajo en preparación y evaluación de proyectos y ese proyecto no es rentable en esa región del país y tenemos una multiplicidad de proyectos que no han servido. Y lo único que han servido es para gastar el dinero de los bolivianos y obviamente ahorita ya no hay plata, no las hemos farreado y obviamente el tema de la reactivación, ciclo económico en desaceleración son los temas pendientes por resolver. Entonces, esas cosas son las que se tienen que manejar y lo que yo estoy tratando de darles. Por un tema de tiempo estoy pasando las diapositivas anteriores. Esta mi presentación la van a tener ustedes. Se las voy a pasar a Luis Molina a su WhatsApp y él les va a poder distribuir a ustedes mi presentación. Entonces, una de las cosas que también es importante es ver empleo de la gente. Han habido cambios importantes en la estructura de la población ocupada, pero la mayoría de la gente en Bolivia se dedica a vender productos, a prestar servicios, pero no nos estamos dedicando a la industria, no nos estamos dedicando y a formar parte de la administración gubernamental trabajando para el gobierno. Eso en los siguientes años no es sostenible. Tenemos que ponernos a pensar efectivamente qué tipos de empleos o dónde se va a emplear mi hijo o mis nietos. Y la idea también es que las universidades están dando muchos economistas, muchos abogados, pero no están dando al país técnicos, no se está tecnificando las universidades porque tampoco no hay una industria que reciba ese nivel de personas empleadas. Entonces, ha habido un aumento también en empleo de los sectores de los productores no transables, efectivamente, y básicamente la tasa de desempleo se ha disminuido, pero lo que tengo que decir acá, la mala noticia es que estos datos son antes del Corona Times, ¿no? Antes del coronavirus. Con el coronavirus, teniendo en cuenta que en Bolivia básicamente el sector informal es amplio, es elevado y básicamente el 90% de los ingresos que genera una persona en el sector informal son ingresos diarios y aproximadamente el 85% de la economía boliviana es informal. Tenemos que ver que ante esta pandemia, ante este cierre de negocios que han habido, no se han generado. Entonces hay probabilidades que la gente del sector informal básicamente entre en el umbral de la pobreza, no genere ingresos rápidamente, tenga problemas de reactivación y en el empleo formal tenemos que ver también que muchas empresas han despedido a sus empleados, se han cerrado negocios, entonces las perspectivas en esa área también son ¿qué se llama? Negativas para el país. Y una de las cosas que se ha dicho mucho es que en el periodo de bonanza ha habido una reducción de pobreza. Sí, ha habido una reducción de pobreza extrema y aquí tienen la incidencia de pobreza moderada y también de pobreza extrema. ¿Ha habido una caída de la pobreza? Mi respuesta es sí, ha habido una leve caída de la pobreza, fundamentalmente pobreza extrema, pero hay que también tomar en cuenta que la pobreza reside en el área rural. Y ante el evento que ha pasado, estamos más de 6 meses encerrados, la economía se está reactivando de manera lenta, etcétera. Todas las personas que han salido de la pobreza
hay una alta probabilidad que vuelvan nuevamente a formar parte de la bolsa de pobres y van a registrar datos e índices de pobreza superiores. Así que los esfuerzos que hemos hecho en Bonanza por reducir en pobreza van a quedar en nada y la mayor parte de la gente que reside en el mundo urbano, pero más en el mundo rural, va a volver a caer en el tema de la pobreza y los indicadores de desigualdad y también van a empeorar. Entonces, esta es básicamente la incidencia de la pobreza. Se ha reducido la pobreza, se ha reducido entre el 2001 y entre el 2012. El tema aquí de examen es del 2020 adelante, la pobreza va a recrudecer y se va a incrementar. Para cerrar mi exposición, ¿qué riesgos yo les pongo en la exposición a futuro? Tenemos riesgos externos. Los precios de la energía están persistentemente bajos. Esto implica que el precio del petróleo no va a mejorar. Consecuentemente, el precio del gas que le vendemos al Brasil y a la Argentina no va a aumentar y vamos a tener menos ingresos. Por otro lado, la economía china con el coronavirus y otras economías emergentes, como en el caso del Brasil, la India, etcétera, se han desacelerado, no van a demandar materias primas, consecuentemente no es tan factible ver que vamos a vender y generar ingresos por ese elemento. Está aumentando las primas de riesgo país, hay coronavirus y la deuda externa se ha incrementado. Esos son los riesgos externos que estamos viendo. Pero por otro lado, también tenemos riesgos internos. ¿Qué es lo que ha generado el coronavirus? Ha generado que básicamente, si yo tengo un crédito para comprar un departamento, yo tengo un crédito para el tema de un automóvil o crédito de consumo, ya no se está pagando. La mora está aumentando y básicamente se está generando que muchas personas y agentes económicos que han contratado créditos no van a pagar. La mora va a aumentar y tenemos a partir de enero, de acuerdo a la norma que ha salido del gobierno, recién vamos a pagar nuevamente nuestros créditos y eso está distorsionando el sistema financiero. Por otro lado, también hay sequías en la agricultura, la producción y reservas de gas natural. Algo que no hemos hecho los bolivianos nunca es encontramos el mineral, lo explotamos hasta que se acaba y no nos dedicamos a hacer prospección, exploración de nuevas vetas, etcétera. En el caso del gas es exactamente lo mismo. No hemos buscado reservorios de gas en otros lugares y lo que estamos haciendo, estamos sacando nuestro gas de campos gasíferos de hace más de 30 años. Entonces, básicamente es como si yo comprara una naranja, le exprimo el jugo a esa naranja, pero llega un momento en que ya me cuesta cada vez más sacar jugo a esa naranja porque ya es una naranja exprimida. Entonces, lo que básicamente les quiero mostrar es que al no haber prospección y exploración en el área minera y en el área de hidrocarburos, básicamente no hay perspectivas que puedan ser productivamente esos sectores importantes para la generación del país. Todavía hay COVID y básicamente lo que el COVID ha mostrado es una alta precariedad de los sistemas en salud en Bolivia, que ha repercutido también en la calidad de la educación, porque las universidades, los colegios no han sabido responder de manera oportuna básicamente a los requerimientos de la enseñanza virtual y obviamente también hemos incrementado la deuda interna. Lo que ha mostrado el coronavirus ha mostrado que también no solamente el gobierno de Evo Morales, sino muchas administraciones gubernamentales que se decían que gobernaban para el pueblo, le han dedicado muy poco, una parte muy pequeña, del 1 al 3% a educación y del 3 al 7% para salud. Y esos montos son insignificantes cuando para otras carteras de la administración gubernamental, como para el Ministerio de Comunicación, se le dedicaba un presupuesto del 20% del total de los ingresos del Tesoro General de la Nación. Entonces, básicamente lo que
Vamos a ver los riesgos de la energía, son riesgos externos, la probabilidad, el impacto puede ser alto. La respuesta recomendada a los precios es ajuste fiscal, flexibilidad cambiaria, mejorar el clima de negocios, promover la inversión privada y la diversificación. Se está desacelerando la economía china y los países emergentes. El impacto ha cambiado de mediano a alto. Y hay que aprovechar y ajustar gradualmente la política monetaria y fiscal y se recomienda mayor flexibilidad cambiaria. Ha aumentado la prima de riesgo del país y apreciación del dólar. Lo que básicamente aquí se está pidiendo es que empecemos a debatir el tema del tipo de cambio. El tipo de cambio fijo favorece la importación de contrabando y penaliza la exportación y es momento de empezar a debatir este tema en particular. En los riesgos internos también, aquí están los que ya he mencionado y las recomendaciones de política pública. De alguna manera es importante ver el tema financiero, establecer los riesgos y efectivamente en el tema financiero tratar de trabajar en lo que es el sistema, el intermediar entre ahorro e inversión. Por otro lado, en el tema de gas, de reservas de gas, hay que mejorar los incentivos y la inversión en el sector. Y algo que se ve en los sectores que comúnmente los bolivianos explotamos, minería e hidrocarburos. Son intensivos en capital, son intensivos en tecnología, pero señores, no generan nada de empleo. El empleo que generan ambos sectores es mínimo. Y para un país que tiene altos niveles de pobreza, es importante y es prioritario generar empleo. La mejor política de reducción de pobreza para un país es darle empleo al pobre, pero no darle bonos, es decir, no darle el pescado, sino hay que enseñarle a pescar, es decir, darle un empleo sostenible. Aquí están los datos que ustedes lo van a tener en mi presentación y básicamente lo que yo les estoy diciendo acá, vean, minería e hidrocarburos no son intensivos en empleo, señores. Los sectores que son intensivos en empleo son la agroindustria, la manufactura y el turismo. Y en estos sectores son los que nos tenemos que concentrar y son sectores que de alguna manera tienen perspectivas para los siguientes años de generar valor agregado. Por tanto, es importante discutir el nuevo patrón de desarrollo para la economía nacional. Entonces, y básicamente es institucionalidad. Ha habido una desinstitucionalización a lo largo de los últimos 15 años y como dice Acemoglu, institutions matters, es decir, que las instituciones son importantes para el crecimiento económico. Mejorar el clima de negocios, no solamente sector público, sino también sector privado tiene que incidir en mejorar el clima de negocios y esto tiene que llegar de la mano de la inversión. En el largo plazo, invertir en el capital humano porque somos un pueblo ignorante. Tenemos bajos niveles educativos y la calidad de nuestra educación es una de las más bajas de Latinoamérica. Y tenemos que seguir invirtiendo en infraestructura porque la infraestructura, según el Banco Mundial, reduce pobreza. Ahí van a tener los indicadores que los estoy presentando y básicamente Bolivia todavía con el PIB per cápita está entre los últimos países de la región en tener un ingreso per cápita bajo. En el tema de conclusiones, puedo decir básicamente, durante el periodo de bonanza se han alcanzado logros importantes como el crecimiento económico, se han revertido situaciones de déficit, se han acumulado reservas, se ha reducido deuda y de alguna manera se ha reducido pobreza y desigualdad. Pero estos elementos ya no son más, porque de alguna manera no podemos ver las variables de acuerdo al crecimiento económico. Es bonito escuchar, wow, Bolivia está superando el crecimiento económico de los países latinoamericanos como Chile, como Perú, por varios años ha liderado el crecimiento. Eso es político. Lo que tenemos que ver aquí es la calidad del crecimiento. Si el crecimiento que efectúa la economía nacional se está referido únicamente a exportaciones de gas, ese crecimiento no es de calidad. Y además, el crecimiento es un subconjunto del desarrollo.
El crecimiento es medido solamente por el incremento del Producto Interno Bruto, del valor de la producción de un bien en un determinado periodo. Tenemos que ver temas de desarrollo, y desarrollo es discriminación, desarrollo es desigualdad, desarrollo es reducir la pobreza, revertir la desigualdad, mejorar la calidad educativa, mejorar los sistemas en salud. Eso es desarrollo, y el reto al futuro es consolidar esos logros y profundizarlos. Entonces, básicamente, esas son las ideas de mi presentación y estoy abierto a sus preguntas. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, doctor. Muy interesante su ponencia. Recomendarles, por favor, a las personas que quisieran preguntar, levanten la manito para que les cedamos la palabra, o de lo contrario, por favor, pueden escribir su pregunta en el chat. Esperaremos unos segunditos, por favor, doctor, a ver, para las primeras preguntas. Ahí ya tenemos la primera pregunta de Elber. Por favor, Elber, te estamos cediendo la palabra. ¿Me pueden escribir también al chat? Buenos días. Adelante, adelante. Buenos días. Fascinante, excelente la ponencia que hizo el doctor, encantador, y las propuestas también que hizo me son bastante espectaculares. Creo que se necesita siempre como estudiantes de poder replicarnos, de poder dar ideas en la cual estamos en esta situación, poder salirles, ¿no? En segundo que voy a la pregunta es, en algo tiene que ver de esta crisis en la cual estamos, nuestro país, la crisis económica, de este periodo de transición, desde 11 meses de periodo de transición, son responsables también ellos, porque se salió la información, hay un decreto también, por ejemplo, de 500 millones a las Fuerzas Armadas, y hace poco, hace 2 semanas también salió otro dato de 14.4 millones de bolivianos para las Fuerzas Armadas, siendo que estamos en plena crisis económica, entre otros escándalos. Mi pregunta es, ¿también este periodo de transición son responsables de un manejo? Algunos la califican de un desastre manejo económico de este periodo de transición. ¿Cómo lo considera usted? Gracias. Una de las cosas que yo voy a mencionar, Elber, y muchas gracias por tu pregunta, es que yo no soy político. Yo no tengo ningún color político y todas mis opiniones son basadas en las investigaciones y en los datos que respaldo mis investigaciones. Quiero mencionarles mi opinión personal de esta administración gubernamental. Esta administración gubernamental que lleva 1 año, no le podemos cargar todas las calamidades económicas que están pasando solo a 1 año de gestión. La gestión gubernamental de Áñez ha tenido momentos muy importantes e interesantes. Manejó muy bien la pandemia al inicio de la pandemia, administró muy bien desde mi punto de vista, pero después, en un periodo N+1, la pandemia y la administración que se le ha dado no ha sido de las mejores. Se han identificado casos de corrupción, ha habido un mal manejo de los recursos y también ha habido una alta rotación de funcionarios públicos. Varios ministros en 1 año han cambiado, ha habido una inestabilidad y obviamente también hay que mencionar, no para justificar la mala gestión, es que no estábamos preparados a administrar un shock. Desde el punto de vista económico, esto puede mencionarse como un shock covariante. Según Stefan Derkor de la Universidad de Oxford, los shocks se clasifican en shocks covariantes e idiosincráticos. El caso de una sequía, una helada, una inundación, por ejemplo, para el agricultor, es un shock a su ingreso. Y eso es lo que ha pasado a Bolivia con esta pandemia. ¿Por qué se han endeudado o por qué han pedido créditos, como tú estás mencionando, Elber? Porque han recibido una economía sin plata. Es más o menos como tu mamá básicamente recibe el mes y tu papá no le da absolutamente nada de dinero. Y tu mamá tiene que hacer los gastos de mercado, tiene que hacer los gastos
de pago de la universidad o del colegio de tus hermanos, etc. Entonces, la administración gubernamental de Áñez ha recibido una economía sin dinero. Y eso básicamente ha sido resultado de la administración de Morales, y eso es lo que hay que ver. 14 años han tenido una bonanza y básicamente no hemos sido eficientes en el manejo de esos recursos. No me crean a mí, vean básicamente que en los últimos 5 años hemos tenido déficit fiscal. La definición de déficit es que gastamos más allá de lo que tenemos como ingreso. Entonces, si no tienes plata, la única opción racional es o desahorras o te prestas. Y básicamente eso es lo que ha hecho la administración gubernamental de Áñez. Y desde el punto de vista político, se ha ahondado la crisis política porque Áñez ha decidido ir a las elecciones, después ha declinado, etc. Entonces, si solamente la presidenta y el gobierno de transición se hubiera concentrado en llamar a elecciones lo más pronto posible, yo creo que se hubiera resuelto el tema de la crisis política, pero no de la crisis económica. Continuamos en crisis económica y algo que hay que ver, es interesante ver, Luis Arce ha manejado en bonanza los recursos. Ahora, cuando no hay dinero y en escasez, va a ser interesante también ver cómo va a resolver esos problemas que están vinculados al tema económico. ¿Van a subir los precios del petróleo? No. ¿Vamos a generar mayores ingresos por el tema del gas? No. ¿Brasil nos va a comprar gas? No. Y básicamente los minerales también están a la caída, entonces las perspectivas de la economía no son de las mejores. Noelia Gordillo me escribe en el chat y me dice, ¿de qué forma la agroindustria puede contribuir al desarrollo sostenible del país? Yo creo que hay que entrar en un debate acerca del tema del sector agroindustrial. ¿Qué queremos producir para el tema de la agroindustria? Y una de las cosas que es importante ver es la experiencia histórica. En 1954, Corea tenía los niveles de ingreso de PIB per cápita de exportaciones inferiores a los de Bolivia. Después de la revolución del 52, Bolivia entró en una bonanza económica en el gobierno de Víctor Paz y éramos superiores en términos económicos a Corea del Sur. Hoy día Corea del Sur nos exporta celulares, nos manda autos Hyundai, televisores LG, etcétera, y es un tigre asiático. ¿Por qué? Porque una de sus medidas de política fundamental y primaria, desarrollar el sector agrícola. Empezaron con la revolución agrícola y después pasaron a una revolución agroindustrial. Y hoy día Corea del Sur es una de las potencias con una gran cantidad de exportaciones y básicamente han transfronterizado los productos que ellos producen y muchos de ustedes deben tener un celular Samsung, deben manejar un vehículo Hyundai o tener un televisor LG en sus casas. Entonces, una de las cosas importantes es que en tiempos de cambio climático que en los siguientes años se va a recrudecer, una de las cosas importantes y salidas desde mi perspectiva humilde es que deberíamos alimentar al mundo. Deberíamos nosotros tener una estrategia en la que nosotros deberíamos alimentar al mundo y de alguna manera hacer que los productos que vamos a producir van a generar valor agregado y van a mejorar. Doctor, sí. Disculpe, buenos días. Sí, quisiera hacerle una consulta. En primera Adelante, instancia, felicitarle y agradecerle por esta magnífica ponencia. Quiero también felicitarle por los tomos 1 y 2 de la investigación Un siglo de la economía en Bolivia. He tenido el gusto de poder apreciarlos. Es un trabajo sumamente detallado del proceso holístico de nuestras relaciones económicas. Y mi cuestionante va por el lado de las propuestas del MAS. Ahora ya, como partido consolidado en las elecciones, Arce ha manifestado que lo primero que va a hacer es pagar 1.000 bolivianos. Yo me pregunto de dónde sacará el dinero, de dónde financiará 1.000 bolivianos durante 3 meses a 10 millones de habitantes, o es que pondrá filtros para pagar una parte de la población. Pero más importante, en la página 50 de su propuesta de gobierno, para Oruro específicamente, mencionan que el Puerto Seco se ha de trasladar a cualquier zona que sea más favorable para el comercio internacional
Se menciona además que se va a anular la ley 346, que es la ley de lucha contra el contrabando que ellos mismos han promocionado, y menciona impuestos a la riqueza, es decir, generar mayor carga tributaria en vez de flexibilización tributaria y burocrática para incentivar el emprendimiento, parece que va a ahogar y debilitar ya más al aparato productivo que lo tenemos deshecho. No habla de una asignación del 10% a la salud, mucho menos habla de una modernización de la educación, no habla de cambiar el presupuesto del 0.1% que actualmente tiene la justicia, por ejemplo. Sí habla de energías limpias, pero aquí hay otra observación. Entre el 2010 y el 2018 se han instalado importantes proyectos de generación de fuentes de energía, llegando a producir, por ejemplo, 1000 megavatios en el país, en las plantas de energía solar que tenemos aquí en Oruro, en La Joya, y en las plantas eólicas de Tarija, pero ninguno de esos megavatios llega al consumo domiciliario o al consumo productivo porque no hay las redes de traslado y tampoco han tenido un impacto en el costo de la energía eléctrica que consumimos. Es decir, son muchas contradicciones que ha tenido el sistema económico y productivo del movimiento al socialismo, y ni que hablar de una integración económica, porque si hablamos de que Bolivia pueda ser parte de un bloque económico comercial con otros países, por la característica de tener nuestro aparato productivo debilitado, seríamos nulos en la competitividad productora. Referente a lo que acabo de exponer, doctor, ¿cuál es su criterio, por favor? Yo los invitaría a ustedes, si en sus 82 años la carrera debería establecer un estudio. Deberían ustedes, los docentes y los alumnos, establecer mesas de trabajo para ver cuáles son las potencialidades del departamento de Oruro para los siguientes años. Identificar sus niveles de pobreza en los municipios, etcétera. Algo que llama la atención, por ejemplo, de Oruro ha salido mucho ingreso por efecto de la minería, pero ¿cuánto de ese ingreso se ha quedado en Oruro? Es algo que se tienen que cuestionar los orureños. Han dado riqueza al país con todo el tema de la minería, pero esa riqueza no se ha quedado en el departamento. Entonces es importante tratar de debatir acerca de cuáles son las perspectivas económicas del departamento de cara ya a los 200 años del bicentenario, o de cara a hacer una estrategia de los siguientes 50 años. ¿Se necesita inversión en Oruro? Sí, se necesita, digamos, si Oruro se va a dedicar al tema del sector minero, va a continuar, cambiar el proceso, invertir en tecnología, pero ¿qué otras perspectivas también están para el departamento? Ver el tema legal, el tema vinculado con zonas francas, Puerto Seco y todas esas cosas. Entonces, ustedes como academia, como universidad, tienen la responsabilidad de hacer una propuesta a la administración gubernamental viendo lo que se viene en los siguientes años. Usted ha hablado acerca de los bonos. Yo creo que los bonos, las transferencias condicionadas hacia los vulnerables, llámese niños, mujeres embarazadas y qué se llama ancianos, es una medida de distribución del ingreso importante. Pero si no tienes dinero, si no tienes de dónde sacar el ingreso, es muy difícil que sigas regalando la plata que no tienes. Y tienes dos opciones: o sacas de tus ahorros o te endeudas. Y el camino que se está siguiendo es que nos estamos endeudando más. Entonces, lo que yo digo es que los bonos es una solución de corto plazo y no es una solución de largo plazo. No podemos regalar plata mediante bonos en el largo plazo. Lo que tenemos que generar es empleo, queremos diversificar la economía y lo que les he dicho anteriormente, no les regalemos el pescado al pobre, enseñémosle a pescar, y yo creo que el empleo es la mejor política de reducción de pobreza. Tengo ahora Arias Orellana Jocelyn, me dice cuáles son las perspectivas futuras para Bolivia. Lo único, Jocelyn, yo te voy a decir es que la economía boliviana se ha desacelerado. La economía boliviana ahora está corriendo a 40 kilómetros por hora, corría en bonanza a 200 kilómetros por hora, y el gran tema es reactivación. El gran tema para Bolivia es diversificación.
El gran tema de Bolivia es, de manera inteligente, identificar nuevas formas de generación de ingresos. Para Grisel Ayma Mamani, dice, doctor. el tema de los bonos, ¿cómo afectaría a largo plazo en la economía boliviana? Ya te he respondido, estimada Grisel, los bonos son de corto plazo, no recomiendo regalar el dinero en el largo plazo, mucho más si no tenemos dinero. Si hay un par de preguntas más en el foro, adelante, por favor. Yo ya me tengo que salir porque tengo una reunión con los empresarios privados. Así que adelante, por favor, unas últimas 2 preguntas, por favor, antes que los deje. Muchas gracias, doctor. Le vamos a ceder la palabra al licenciado Jorge Medina, por favor. Licenciado, adelante. Muchas gracias, doctor. Inicialmente, un saludo, felicitarle por la ponencia, muy buenos criterios, y también pues agradecerle por aceptar esta invitación en nuestro aniversario de la Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas. Doctor, comparto muchos de los criterios que usted ha vertido. Realmente tenemos un reto muy grande de cara a lo que se viene con la economía nacional. Sin embargo, quisiera que podamos un poquito ver hacia el tema de seguridad alimentaria. Mucha gente, debido a esta pandemia, ha sufrido el acceso a alimentos mínimos para poder subsistir, y el hecho de que la falta de empleo, ingresos, pueda escasear y pueda profundizarse en esta crisis, pues seguramente va a afectar al tema de la seguridad alimentaria. Quizá algunas puntualizaciones, algunas recomendaciones, algunas sugerencias respecto de este tema, doctor, y muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Medina. Obviamente el tema de la seguridad alimentaria tiene que ser un tema importante, pero también las familias, obviamente, si no han tenido opciones de generación de ingresos, no nos olvidemos que la generación de ingresos en nuestro país depende del ingreso diario, considerando que la mayoría de las familias que generan sus ingresos en la calle pertenecen al paraguas del sector informal. El 85% de las familias, el 85% de la economía en Bolivia es economía informal. Entonces, usted toca un tema central. Todavía yo no tengo una opción o una varita para poder decir esto se tiene que hacer o este es el camino indicado para esto. Lo que yo puedo mencionar es reactivar la economía. Es importante reactivar, y no podemos reactivar la economía mediante bonos, ¿no? O sea, eso no es la opción más importante. Vayamos resolviendo de a poco. Las elecciones de ayer y los resultados ya están resolviendo la crisis política. Ya han resuelto la crisis política y ya le están dando certidumbre al boliviano. Y ustedes saben, cuando alejada la crisis política, ya podemos pensar en mejorar y en estabilizar la crisis económica. Y vamos a tener, no va a ser tan rápido, estamos teniendo un periodo aproximadamente en enero, va a subir a la presidencia, en este caso, según los resultados Arce, y todavía va a haber un efecto de ajuste en el siguiente semestre para poder ver y reordenar la casa. Entonces todavía faltan muchos meses en los cuales vamos a estar en esa incertidumbre, la crisis todavía se va a mantener, y la crisis económica no es coyuntural. La crisis económica es por lo menos en los siguientes años, así que esperemos que las políticas públicas y las políticas económicas traten de resolver esos temas. Eso es lo que puedo mencionar, estimado licenciado Medina. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos, por lo tanto, por temas del tiempo, la última pregunta a cargo de Reinaldo Sánchez. Reinaldo, por favor, adelante con tu pregunta. Sí, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Ha mencionado que en el tema de la balanza comercial, las exportaciones son un apoyo y desarrollo a nuestro país, pero también ha hablado de productividad. Ahora, con el actual gobierno que va a ingresar, deberíamos preocuparnos por un tipo de cambio, mencionando que actualmente, hace unos días atrás, el ministro de gobierno habló a tomar conciencia de una devaluación de nuestra moneda. Deberíamos preocuparnos porque, sabiendo que el gobierno del MAS
tiene un modelo económico en particular y por ahí entiendo que no fomenta mucho lo que es la inversión privada, mucho menos la exportación. Esa es mi pregunta, gracias. Muy buena pregunta, Reinaldo. Lo que yo he puesto sobre la mesa son temas de debate. He dicho que es momento de debatir el modelo de desarrollo de Bolivia, que ha sido básicamente 3 productos nos han dado de comer a lo largo de toda la historia económica. La plata en la colonia, el estaño en la república y en el neoestatismo el gas. Entonces no hemos tenido otras opciones. Entonces el tema de debate es el modelo de desarrollo, el patrón de desarrollo para el país. Otro tema de debate también es el tema del tipo de cambio. Independientemente del gobierno y que tenga su línea, en algún momento tienen que pensar, ¿vamos a continuar con este régimen cambiario? El régimen cambiario fijo en estos últimos años nos ha mostrado que ha favorecido que nos inunden productos de importación y penalicen y hagan más caras o encarezcan las exportaciones. Entonces, ¿es momento de debatirlo? Mi respuesta es sí. Es como el patrón de desarrollo y es momento también de ver el tema de tipo de cambio. Otro tema que hay que debatir son los bonos. Nos hemos convertido en una sociedad rentista que estamos pidiendo bonos para todo y por nada. Entonces hay que empezar a debatir también que ha sido un camino dar bonos, dar transferencias condicionadas a la gente para distribuir el ingreso que ha cumplido su objetivo. Pero en una etapa de desaceleración de la economía, donde no hay perspectivas para generar ingreso, es muy difícil seguir dando bonos, porque nos vamos a tener que endeudar y al final van a ser deudas que no las vamos a poder pagar. Es decir, estimado Reinaldo, hay una lista de temas de debate, independientemente de que el gobierno tenga su línea de mantener el tipo de cambio fijo, de regalar la plata con bonos, de hacer canchas de césped sintético en vez de escuelas o centros de salud. Independientemente de esa línea política, es momento de debatir los temas económicos de largo plazo. Lo mismo les he dicho a ustedes como carrera de economía, tienen la responsabilidad de debatir el patrón de desarrollo del departamento de Oruro. ¿A qué se puede migrar? ¿A qué se puede cambiar? ¿O se van a seguir quedando en minería y en carnaval todos los años? Ustedes tienen que recomendar y tienen que sugerir políticas públicas para que el departamento salga. Y una de las opciones que tienen es al año, porque al año básicamente van a haber elecciones subnacionales y es momento que los alcaldes y los gobernadores entiendan que la manera de las cosas económicas que se están haciendo en Oruro están entrampando sus decisiones en pobreza y en desigualdad. Y es la idea, y me gustaría que después ustedes, ya después de 82 años de aniversario, ya se empiece la parte propositiva de recomendaciones de política a sus gobiernos regionales, que es la gobernación, y a su gobierno local, que es la alcaldía. Simplemente a modo de sugerencia, estoy sugiriendo, yo no puedo imponer absolutamente nada, pero sería lindo que desde la academia salga un estudio importante e interesante en esa línea. El Colegio de Economistas que ayude, la carrera de Economía, deben haber otras entidades, la Cámara de Comercio, economistas orureños involucrados en el desarrollo del departamento. Hay que empezar a debatir esas cosas. Muchas gracias. Y yo creo que aquí termino, estimado Omar, estimado Luis. Muchísimas gracias, doctor. Realmente muy interesante su ponencia. Si tuviera algunas palabras de despedida, por favor, le pediría que las vierta en este momento. Bueno, lo único que puedo decir es agradecerles a ustedes por la generosidad que han tenido en invitarme. Es un honor estar en un espacio tan interesante, mucho más en estos 82 años de aniversario de la carrera de economía. Yo soy economista y bueno, ya tengo contactos con ustedes cuando vaya a presentar mis libros. Y lo que yo les digo, por favor, todos los que han participado en esta ponencia, envíenme, son aproximadamente, ahorita son 117 personas, envíenme una lista con sus domicilios y voy a ver por courier, dependiendo de cuánto me va a costar, que les voy a enviar una de mis publicaciones, por favor.
Muchísimas gracias, doctor. Muchas felicidades en este 82 aniversario. Y gracias al licenciado también Pedro Feraudi por su generosidad, Omar y también a Luis Molina por la invitación. Gracias a todos y ha sido un honor compartir mis ideas con ustedes. De esta manera se dio la ilustre ponencia de un gran profesional en el campo de economía en el país, como es el doctor Iván Velázquez. Realmente muy interesante la ponencia, esperamos poder compartir con usted en futuras charlas de índole económica. Para finalizar, le cedemos la palabra para dar las palabras de clausura al licenciado Pedro Feraudi González, director del Departamento de Economía, Ingeniería Comercial y Comercio Internacional. Licenciado, por favor. Muchas gracias. Simplemente agradecerle aquí al licenciado Iván Velázquez por una magnífica exposición, una brillante presentación, porque es un reto para los sureños, es verdad. Tenemos nosotros que necesariamente pensar en ese patrón de desarrollo que queremos como orureños. Tenemos que dedicarnos a algo los orureños. Y lógicamente, en función de ello, generar los ingresos que se requieren para luego distribuirlos y generar, lógicamente, la actividad económica. En ese entendido, yo creo que la propuesta hecha por el licenciado Iván es muy importante para nosotros, es un reto. De alguna manera, a partir del colegio se ha estado trabajando esta situación. Sin embargo, tenemos que hacer que esta posición nuestra como orureños tiene que estar más nítidamente identificada y seguramente estaremos también en contacto con nuestros políticos para que lo que hemos decidido como orureños en términos de economía pueda ser escuchado y ojalá que pueda también ser plasmado a través de la política económica. En ese entendido, licenciado Iván, muchas gracias por su presentación. Hemos tenido una gran participación de estudiantes, también de colegas docentes y seguramente estaremos, como usted mismo dice, estaremos viéndonos en algunas otras ocasiones. Y bueno, muchas gracias por resaltar nuestros 82 años de aniversario y por eso le agradecemos mucho. Muchas gracias y con estas palabras quiero clausurar el evento y bueno, seguramente estaremos muy contentos y felices de tener expositores como usted, de la talla de usted, licenciado, y bueno, seguir viendo qué cosas más tenemos hacia adelante. Muchas gracias y muchas felicidades, licenciado. Hasta una nueva oportunidad. Agradecer al Departamento de Economía, Ingeniería Comercial y Comercio Internacional de la Universidad Técnica de Oruro por la conferencia virtual Perspectivas de la Economía Boliviana a corto, mediano y largo plazo. Los esperamos más adelante para futuras charlas de materia económica. Muchas gracias. Hasta luego.